Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Yo sé que este video te va a bendecir, no porque simplemente el tema te llame la atención, sino por cosas que estás viviendo que no entiendes. Hoy me llamó, justamente hoy, pastora, me llamó un joven de fuera diciéndome que está teniendo sueños húmedos, que ha tenido sueños con espíritus que lo tumban de la cama, de tan fuerte que es el impacto que tiene, que si los sueños donde me quedo frisado son psicológicos o pueden ser espirituales. Me soñé con una sombra que siempre me persigue. Otros que dicen, yo me soñé que me estaban haciendo brujería. Otros que dicen, me soñé que me estaban aruñando y me desperté con los aruñones. Ese soy yo lo he vivido. El día de hoy venimos a desenmascarar una circunstancia espiritual que se ha querido volver psicológica en este tiempo. Pero queremos que usted entienda que lo físico es físico y lo espiritual es lo espiritual. Pero no estoy solo, estoy con una mujer que es la apta para hablar de estos temas. Y sé que te va a bendecir, así que prepárate. Vamos a dejar que ella se presente para entrar en materia. Ponte tu traje de buzo porque vamos para adentro, vamos profundo. Dios bendiga. Dios te bendiga, Joan. Dios bendiga a la audiencia. Bendecimos sus vidas de una manera especial. Yo quiero que esté atento, que esté a la expectativa, porque en esta hora vamos a estar descifrando algunas cosas que aclararán tus ideas y despertarán tu espíritu y abrirán tus ojos espirituales a través de los sueños que has tenido que no has sabido qué hacer con ellos. Yo sé que hay muchos tipos de sueños, pastora. Yo sé que hay diversos tipos de sueños. Pero yo quiero que usted nos nombre, antes de entrar en materia, cuántos tipos de sueños, básicamente, por lo menos, podemos identificar en este tiempo. Bueno, en este espacio vamos a tratar con 3 tipos de sueños, que son los más importantes y los más comunes, o los que más llaman nuestra atención. ¿Por qué? Porque es un tipo de sueño que puede ser que le haya pasado casi a todos. Wow. Entonces queremos identificar y queremos aclarar que la Biblia registra que Dios habla al hombre a través de los sueños, que los sueños son una manera de Dios revelarse al hombre, de Dios hablarle al hombre. Entonces queremos establecer diferencias en el sueño que viene de Dios, el sueño que pone Satanás o el sueño que viene por mí mismo. Dios mío, 3 tipos de sueños. Uno es. proviene de Dios, uno puede ser por mi concupiscencia y el otro puede ser por la tiniebla. Que lo pone el enemigo. Vamos a empezar con el del enemigo, porque muchas personas no se están soñando de parte de Dios hoy en día. La mayoría están teniendo encuentros y visitas espirituales de parte de la tiniebla. Y vamos a desenmascarar este primero. ¿Cómo yo identifico que un sueño no proviene de Dios? O por lo menos qué señal, qué sensación, qué síntoma me deja entender que el sueño como que está medio raro y no es Dios que está hablando. Sí, mira, conforme a la palabra, en uno de los evangelios dice que el sembrador salió a sembrar. Sembró una finca de trigo. Pero dice que cuando cae el sueño en el hombre, hay un enemigo que mete cizaña. Dios mío, Padre. Entonces, esto puede referirse a las cosas que pasan en tus sueños que no vienen de parte de Dios, sino que son infiltradas en tus sueños a través de enemigos. Entonces, ¿cómo es que si yo soy cristiano, si yo le sirvo a Dios, cómo el enemigo puede infiltrarse en mis sueños? ¿Cómo? Lo que pasa es que usted tiene una guerra espiritual. Por esto es que llamamos guerra espiritual, porque estamos en el medio de 2 reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por cuanto tú estás sirviéndole a la luz, hay una tiniebla que van a tratar de impedir tu avanzar, van a tratar de impedir tu crecimiento, van a tratar de impedir que se te esclarezcan las cosas espirituales, que se te abran los ojos espirituales, que el entendimiento, la Biblia dice que renovemos el espíritu de nuestra mente, porque hay cosas que si ignoramos, nos hacen la guerra, pero no sabemos cómo defendernos. Pastor, imagínese que usted acaba de llegar ahora mismo. Llegamos, el equipo de Excelencia Cristiana, a una casa y usted no sabe lo que está pasando. Hay una discusión. Pero que no, que ese sueño no es de Dios. Que sí, que es de Dios, porque yo le oré al Señor y me habló en el sueño. Y usted pregunta, ¿y cuál es el sueño? Me soñé con un muerto. Hábleme de estos sueños con los muertos. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay gente que quizás, mire, yo no quiero ofender a nadie. Porque yo sé que cuando usted se le acaba de morir un familiar, como cuando se murió mi abuelo, que gloria a Dios, uno se siente como que quiere una respuesta. Y a veces el soñarse con esa persona
Hay gente que se atan como a eso y se sienten como bien porque tuvieron un sueño con el muerto, pero queremos saber que usted nos diga qué hay detrás de esto. Qué bueno que tú me hiciste esta pregunta porque yo tengo dos respuestas vividas. Yo tengo dos respuestas que me pasaron a mí, a Teresa Polanco. Hace unos meses mi hermana se murió. Yo he comentado en otros videos sobre mi hermana, que era mi compañera de ministerio, mi amiga, mi todo. Desde pequeña teníamos una relación y ya en el evangelio pues la relación fue todavía más estrecha. Mi hermana se muere de un infarto de repente, está en la iglesia, está en una actividad y al regreso a la casa le dio un infarto y se murió. Gloria al Señor. Pero yo sé que a Dios no se cuestiona. Yo sé que Él es que da y es que quita la vida, que estamos aquí prestados por un tiempo. Por eso es que tenemos que prepararnos espiritualmente para cuando ese momento llegue, no, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, pero que sí también haya una convicción de lo que Dios ha hecho. ¿Qué pasa? Unos días después, hay una hermana mía que fue muy golpeada por la muerte de mi hermana, porque ella fue prácticamente que la crió. Éramos hermanas de padre solamente, y ellas dos eran hermanas de padre y madre. Perdieron su madre, siendo ella prácticamente una niña de 2 años, mi hermana que murió. Entonces mi hermana fue prácticamente que la crió. Ella fue doblemente más golpeada que yo, aunque yo fui muy golpeada. Pero ¿qué pasa? Ella quería una respuesta, así como tú dices. Ella quería que se le explicara por qué su hermana murió de repente, por qué Dios lo permitió, por qué. Son tantas las preguntas que uno tiene. Y yo le decía a ella, no pidas respuestas de algo que es la absoluta voluntad de Dios. La forma en la que ella murió me hace saber a mí que fue prácticamente un rapto. Dios mío. O sea, una persona que tuvo prácticamente un leve choque el vehículo, no hubo un impacto, perdón. Las otras personas no le pasó nada, solo a mi hermana, no hubo golpe, no hubo nada. Dios mío, padre, o sea, no hubo simplemente expiró y murió. Eso me hizo saber a mí que fue la voluntad absoluta de Dios, que era el momento de su partida. Por eso me entristecí, pero no confronté a Dios. Unos días después, tengo un sueño donde mi hermana se me presenta frente a frente. Cuando mi hermana se me presenta frente a frente, viene supuestamente a revelarme algo de Dios. En el mismo sueño, yo le dije, te reprendo, diablo mentiroso, porque tú no eres mi hermana. Porque el que muere no tiene capacidad para venir a la tierra. Inmediatamente yo dije eso en el sueño, el espíritu se desapareció. O sea, te estoy diciendo esto para que tú sepas que si sueñas con un familiar muerto, no es tu familiar. Aunque tú hayas amado tanto a tu padre, a tu madre, a tu hermana, pero si te viene en sueño después que murió, repréndelo, échalo fuera porque no es tu hermano, no es tu papá, no es tu abuelita, no es tu madre, es un espíritu inmundo, generalmente el ángel de la muerte. ¿Cómo? Generalmente es el ángel de la muerte que se viste de tu familiar. ¿Cómo? Y por cuanto se viste de tu familiar, tú vas a tener pena de reprenderlo o de echarlo fuera o de no creerle. ¿Por qué? Porque como tú tienes un sentimiento, por eso se disfraza de tu familiar, pero es el ángel de la muerte. O viene a tratar de llevarse a otra persona o viene a traer enfermedad. Dios mío. Por eso es que tú no puedes permitirle ni siquiera que te hable en sueño. Entonces debes pedirle al Señor que te dé la autoridad y te dé la capacidad de tú reprenderlo aún en sueño. Fíjese que inmediatamente yo reprendo y desenmascaro, se terminó la conversación. De inmediato. El espíritu se desvaneció. Y no he vuelto a tener sueño con mi hermana. Muy fuerte esto, porque ahora que usted dice, hay una pregunta, seguimos conectados con los sueños, pero para aclarecer esto. Gente que se preguntan, ¿hay un demonio de la muerte y un ángel de la muerte? ¿O este espíritu es un solo espíritu con la asignación de que se lleva las almas? Muchas personas tienen una confusión con eso por encuentros que han tenido en los sueños. O que ha pasado que alguien que sí iba a morir, pero Dios no permitió que se muera, dice, vi luz cuando iba a morir. Pero otro que tuvo la misma experiencia y Dios lo salvó, dice, lo que vi fue tiniebla. Pero si es una misma muerte, ¿por qué otro ve luz? Porque otro ven tiniebla. Es como... o sea, es lo mismo, el espíritu es el mismo. Ahora, conforme a la condición espiritual de la persona, se determina... Dios mío. Si lo vino a buscar un ángel o si lo vino a buscar un demonio. Esto está muy fuerte. Todas las personas que entran en el trance de la muerte, generalmente hay un espacio antes de la muerte. Entonces, en ese espacio, por eso es que hasta que tú no mueres, no se decide a quién le pertenece el alma. Porque hasta el último momento, como el ladrón que estuvo a la derecha del Señor, hay una oportunidad de salvación. Ay, Dios mío, lo dijo. Y si tú te das cuenta, había uno a la derecha y había uno a la izquierda. Uno se salvó y uno se perdió. El Señor le dijo al uno,
al que reconoció que él era el Señor, al que reconoció que él era inocente, al que reconoció que era pecador, ladrón de la derecha, que era digno de estar en la cruz, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no se lo dijo al que estaba a la izquierda. Dios mío, Padre, está muy fuerte. Entonces, cuando el cuerpo de Abraham, cuando el Señor se lleva a Abraham, dice que vino ¿quién a buscar? A contender. Moisés. Perdón, por Moisés. Satanás. Aquí no vino el ángel de la muerte, dice que vino Satanás. Wow. A contender por el cuerpo de Moisés. La Biblia dice que en el pueblo de Israel nadie supo dónde el Señor puso el cuerpo de Moisés. Dios mío, Padre. Entonces se vino a contender. ¿Qué es una contienda? Un pleito. Un pleito hay. Wow. Un pleito. Entonces, entre si Dios Moisés, y o sea, una contienda entre los dos reinos. Entre el ángel de Jehová y Satanás. Tuvo que bajar ese ángel, exacto. El ángel de Jehová. Sí. Entonces él dice que Jehová te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu de alto rango. Entonces, el arcángel que vino a defender el cuerpo de Moisés. Miguel, en el libro de Judas está eso. Exactamente. Ni siquiera él lo reprendió, sino que Jehová te reprenda. Que Jehová te reprenda, wow. ¿Entiendes? ¿Por qué vino Satanás a contender con el cuerpo de Moisés si Moisés era el hombre más manso de la tierra? Si Jehová hablaba cara a cara con Moisés, si Jehová abashanda, rabacataraya. Entonces, si yo estoy en una condición espiritual tan alta, si yo estoy tan cerca de Dios, hay pleito. Si yo he caminado en lo íntegro, en lo correcto, ¿por qué tiene que venir Satanás? Porque hasta el momento que la persona muere, no se decide, no se determina. Y acuérdate, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque golpeó la peña. Muy el fuerte. Señor le dijo, háblale, y él la golpeó. O sea, había una situación. Hubo una negociación espiritual ahí. ¿Me entiendes? Entonces, había una situación que Satanás entendía que le podía dar una cabida a que ese cuerpo le perteneciera. Pero el Señor se le fue adelante. El Señor se le fue adelante porque le dijo, mejor no entra a la tierra prometida. ¿Entiendes? Era como... ¿Qué tú prefieres? ¿Entrar a la tierra prometida y perderte? O a la celestial. O entrar a la celestial. Dios mío, exacto. Entonces, aquí se ve que lo que Moisés perdió fue terrenal, no espiritual. Wow. ¿Entiendes? Entonces, esta contienda no tuvo que ver nada con el alma de Moisés. Wow, Dios mío. Sino con el permiso de entrar a la tierra secular. A la tierra secular, pero su salvación no estaba en pleito. Dios mío. Su salvación estaba definida. Porque no dice el alma, dice el cuerpo. ¿Entendiste? Esto está muy fuerte aquí. El alma estaba escondida en el Señor. Wow. Entonces son tantas las cosas y las situaciones que se pueden dar que nos confunden, que nos turban, que nos hacen ir de un lugar para otro sin tener respuesta, sin encontrar salida. Entonces, por esto, amados hermanos, que tenemos que tener cuenta y no podemos descuidar ni desenfocarnos, porque Dios habla de mucha manera a través de los sueños. Wow. Hay un sueño de parte de Dios que puede ser profético para cumplirse en un futuro. Hay un sueño de parte de Dios en el que Él te puede revelar tu llamado. Sí. Hay un sueño de parte de Dios, aleluya, que Él te puede alertar de una situación que se está presentando. Sí. Y a partir de ese sueño, el Señor te activa los ojos espirituales, te alerta para que tú ores, para que tú intercedas y se detenga esa amenaza contra ti. Exacto. Tenemos un ejemplo con esto. Jacob había tenido un sueño, ángeles subían y ángeles bajaban. Sí, el Señor le estaba mostrando a Jacob su llamado, le estaba mostrando a Jacob lo que iba a hacer en ese lugar donde él estaba. Entonces, por ese lugar, ¿qué hizo Jacob? Derramó ¿qué? Aceite. Para señalar que eso era propiedad privada del Señor. Wow. Amén. Entonces, vean, ¿qué dijo él? Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces hay lugares donde Dios está y tú no sabes que Dios está. Wow. Entonces a través del sueño el Señor les revela el propósito que tiene con ese lugar para la descendencia de Abraham. O sea, ya había una marca sobre esa tierra que Dios le había revelado a Abraham. Por eso le dice, tu descendencia volverá después de 400 años de cautiverio y volverá a este lugar y yo le entrego este lugar porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Jacob sigue su recorrido, llega a la casa de Labán, sabemos la historia, no quiero entrar en la historia, pero cuando llega el momento de él regresar al lugar de donde salió, que tiene otro sueño, donde el Señor le dice que regrese, que él ha visto la aflicción, que él ha visto cómo ha sido maltratado por Labán. O sea, Dios nos da sueños de alerta, profético, de revelación. Entonces son diversas las formas en las que Dios nos puede hablar a través de los sueños para revelarnos algo conforme a su voluntad y al propósito que tiene con nosotros. Yo sé que estamos entrando en los puntos
distintos tipos de sueños, porque ya aquí usted está dando una pincelada de los sueños que provienen de Dios también. Amén. Pero si yo me acuesto viendo una película de tiro, del viejo oeste, y vi esa película antes de dormir, o veo una serie, lo que sea, cuando me acuesto a dormir me sueño con esto. Ese sueño puede ser de mi concupiscencia, sí, o es algo espiritual. Sí, puede ser de tu concupiscencia, aunque ya tú estás abriendo una puerta, claro, al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tus ojos son una ventana. La lámpara del cuerpo son los ojos. Las 5 puertas del alma. Entonces, si tu ojo está bien, los ojos, una de ellas, tu cuerpo está bien. Pero sí, si tu ojo está mal, tu cuerpo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Santo. Lo dice la Biblia, Salmo 119. Es la palabra. Entonces, conforme, ahí es donde entra el sueño que viene de mí. De lo que hice en el día, de lo que hablé en el día, ¿entiendes? Entonces, todas estas cosas nos enlazamos con lo dicho de nuestra boca. Pero un sueño que viene de mí puede activar un sueño que venga de la tiniebla. Claro que sí, por qué me le da cuenta? Permiso. Mire por qué me voy a dar cuenta, le voy a compartir claro que esto. Sí. Una vez un grupo de jóvenes, hijos de pastores, yo soy hijo de pastor también, para la gloria de Dios, y también me ha tocado la experiencia de pastorear. En ese tiempo estábamos ayudando a los jóvenes y pasamos por una casa a visitar a los hijos de unos pastores y había un grupo de jóvenes grandes allí compartiendo. Cuando yo llegué no sabía lo que estaban haciendo, solo fui a visitar a mis amigos y era de noche. Cuando yo llego, mis amigos tienen una pantalla y viendo una película de terror. Y cuando están viendo la película de terror, ellos, nada, yo llego y me quedo un rato allí. Y vienen y pasan varias escenas de susto que dan mucho miedo. Y yo me fui. ¿Qué pasa? Que yo tuve un sueño muy feo. Éramos adolescentes cuando esto. Pues al otro día cuando nos reunimos todos, nos dimos cuenta que todos tuvimos un sueño parecido. Ni siquiera tenía que ver el sueño, me llamó la atención, con la película de terror, sino con una sombra que se movía de una forma en el sueño de todos nosotros. Entonces, en base a ese recuerdo, que fue una vivencia, yo le pregunto a usted, una persona que está viendo una película donde se hacen ritos satánicos, donde se hacen sacrificios de animales, cosas así, puede tener una activación espiritual, aunque fue provocado por sí mismo. Definitivamente. Por vía de lo que está en la... Definitivamente. ¿Por qué? Mira, generalmente, lo voy a decir, generalmente estos actores que hacen este tipo de películas, detrás de cámara han tenido sus pactos con Satanás. Entonces, ellos han tenido compromiso con Satanás, pacto con Satanás, para la fama y para todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que darle promoción a las tinieblas. Y la promoción se la dan a través de estas películas y a través de estas escenas. Las personas que ignoran esto, miran la película, pero no saben lo que hay detrás de la película. Muy fuerte. Entonces, aquí se activan espíritus, que son los que mueven estas escenas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por cuanto se abren portales espirituales, a través de la película, a través de las escenas, tú le estás dando permiso, porque tú estás mirando. Wow. ¿Tú me entiendes? Tú le estás dando un permiso espiritual. Entonces, cuando tú te acuestas, este espíritu que se está moviendo a través de esta escena, por aquellos pactos, compromisos que hicieron estas personas detrás de cámara, ya tú le diste un derecho de entrar a tus sueños. Ya tú le diste un derecho de entrar a tu casa. Wow. Entonces tú diste un derecho legal, tú le diste un permiso legal. Hay gente que dice que Satanás entra sin permiso, es mentira. Ninguna maldición viene sin causa. Si viene un espíritu inmundo, si algo te está persiguiendo, alguna causa tiene. Algo hay. Algo hay. Aunque sea generacional. Brecha. Aunque sea generacional. Pero algo tiene que haber. En el mundo espiritual hay algo abierto que le da entrada a ese espíritu. Entonces, puede ser que el sueño que viene de mí se una con el sueño que viene de Satanás. Que fue lo que hablamos al principio, que es donde Satanás me enseña. Mira, hay cosas que Satanás solamente las sabe cuando tú la hablas. Ok. Es por eso que tenemos que tener cuenta con lo que hablamos, porque es que lo que hablamos nos enlaza. Entonces, él puede saber muchas cosas de nosotros, porque él es espíritu. Incluso cuando se activan cosas espirituales a favor de nosotros, él puede saberlo porque él es espíritu y tiene acceso a lo espiritual. Nosotros no. Así tengamos el ojo espiritual abierto. Pero hay cosas a las que nosotros no tenemos acceso, que Satanás sí tiene acceso. Sí. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se entera, un ejemplo, cuando el Señor se presenta delante de Jehová, dentro de sus hijos. Satanás se va ahí. En el libro de Job pasa esto. En el libro de Job, que el Señor le dice, ha tenido en cuenta que él vio que tenía Job, un cerco. Pero ya él lo sabía. Claro. Claro. Ya él había pasado porque por ahí. ya él había rodeado la tierra.
Ya él había rodado la tierra. Sí. Lo que pasa es que él vio, pero no podía entrar porque no tenía acceso. Él solamente vio y pasó de largo. Dios mío. Él vio, pero pasó de largo porque había un cerco que no le dio acceso. El acceso vino cuando Dios habló de Job. Wow, Dios mío. Entonces, Satanás pone sus ojos en ti cuando escucha lo que se dice en el cielo de ti. Dios mío. Entonces, por eso viene la persecución detrás de lo que Dios habló de ti. O sea, que puede haber un sueño de persecución de parte del mal, no necesariamente porque tú estés mal con Dios, no, sino porque hay un sonido del cielo que está hablando de ti y Él quiere venir a tronchar. A destruir lo que tú portas de parte de Dios o lo que Dios dijo de ti. Esto fue lo que pasó en el caso de Job. Satanás persigue a Job, no porque esté en falta, no porque esté en pecado, sino para probarle a Dios, oye esto, para probarle a Dios, porque hubo un desafío, hubo prácticamente una apuesta espiritual. Entonces Satanás le dijo, quítale el cerco, a ver si no blasfema de ti en tu propia presencia. Por eso es que él no estaba detrás de ninguna de las cosas que Job perdió. Él estaba detrás de que Job blasfemara de Dios por las pérdidas de estas cosas. Dios mío. Entonces puede venir una persecución por lo que Dios dijo de ti. Wow. Por eso es que hay personas que se sueñan que lo están persiguiendo. Se sueñan que hay un animal que se le para al frente. Se sueñan que un perro lo quiere devorar. Se sueñan que una culebra se le enredó en la mano. Se sueñan que un gato le brincó arriba. Dios mío. ¿Entiendes? Este es el sueño que puso Satanás. ¿Para qué? Para turbarte, para confundirte, para asustarte, atemorizarte. ¿Por qué? Porque eso pasa generalmente después que yo oré 1 hora antes de acostarme. Espérese que ahora le voy a decir algo. Tengo un hijo espiritual en Bélgica que cada vez que hace un ayuno, al otro día tiene un sueño húmedo. Me dice, pero ¿y por qué yo tengo estos sueños si yo lo que estoy buscando a Dios? ¿Por qué me pasa esto si yo hago silicio, leo la palabra, ayuno y tengo estos sueños? Pero cuando no estoy buscando de Dios, oye lo que me dice él, no me pasa esto. ¿Qué podría estar pasando en ese tipo de sueños de la gente que busca a Dios y tiene unos sueños extraños? Cuando busca a Dios específicamente. Hay dos vertientes. Se puede dar que en el pasado, antes de conocer a Dios, por el nivel de atadura que haya tenido la persona, se puede dar que consciente o inconscientemente haya hecho alianza con un espíritu que puede llamarse sucubo, incubo, pero también puede llamarse marido espiritual. Dios mío, se casó con el diablo, está fuerte. ¿Entendiste? Entonces, puede ser que haya tenido algunas prácticas. Estos espíritus pueden venir con legalidad a través de la masturbación. Estos espíritus se alimentan de semen. Por eso es que donde hay inmoralidad sexual, por eso es que donde hay relaciones ilícitas, donde hay prostitución, donde hay homosexualidad y todo este tipo de prácticas ilícitas contrarias a la voluntad de Dios, generalmente pasan este tipo de cosas y se le dan derecho a estos espíritus. Entonces, ya me convertí, ya soy cristiana, pero el espíritu me sigue persiguiendo. Sí. Entonces, ahí se dan dos vertientes. O tú no has renunciado, pídele al Espíritu Santo que te revele cómo entró ese espíritu. Para que entonces tú puedas deshacer, ya sea el pacto, ya sea el compromiso o ya sea el permiso que le diste. Se puede dar otra vertiente. ¿Cuál? Satanás sabe ya que te perdió. Ya tú no practicas ninguna de estas cosas que yo mencioné. Wow. Estás íntegro, le estás sirviendo a Dios, amas a Dios. Ya tu pasado quedó en el pasado. Exacto. Pero hay un enemigo que va a hacerte creer que todavía estás mal. Hay un enemigo que va a tratar de poner esto para confundirte. Dios mío. Para entristecerte. Wow. Aleluya. Santo ¿Para Padre. qué? Para que tú no sigas avanzando porque le estás dando problemas. Santo Padre. Entonces puede ser que tú te desalientes al tú saber que esto te pasa. ¿Por qué? Es el caso de él, porque él me dijo esa misma palabra hoy cuando hablamos. Me dijo, me siento desalentado, pastor. Porque esa es la intención de ese espíritu. Dios mío. Pero no es que tú estás mal, ni es que tienes una brecha, ni es que le fallaste a Dios. Es que este espíritu no se va a dar por vencida. Siempre lo va a intentar. Siempre lo va a intentar, así sea para desanimarte, así sea para desalentarte. Esto está muy fuerte, muy fuerte. Usted sabe que hay sueños en los cuales hay un tipo de visitación. Yo espero que alguien prepare su espíritu, porque lo que voy a desatar aquí es una vivencia que no tan solo yo lo he vivido, tengo compañeros, que Dios bendiga a Patricio Jiménez, también lo ha vivido. Yo creo que hasta mucha gente que tengo cerca. Yo creo que un 99% de cristianos ha tenido que pasar por este tipo de cosas. Batallas en sueños. Sí.
Pero la y más con esos espíritus. Pero la que voy a decir ahora, Patricio la ha vivido, yo la he vivido, Chalón también, varias gente que yo conozco, esta que va a mencionar ahora, es la que hemos vivido, donde un espíritu, se te presenta un espíritu con un maletín, con algo, mayormente hermoso, no va feo, con ojos de color, resaltón, hermoso, y en una mesa te pide que firmes un papel para darte riquezas o darte algo. Es un sueño, o se te presenta una mujer que te está haciendo una propuesta de dinero o de cambio de vida en un sueño, o se te presenta alguien que te está diciendo que simplemente le dé la mano y que cuando le dé la mano te va a dar algún atributo, algún beneficio. ¿Usted cree que se puede hacer pactos con espíritus en los sueños? Sí. Mío. Sí, porque inmediatamente tú recibes la propuesta. Si tú accediste a la propuesta, ya tú diste una entrada en el mundo espiritual. Santo Padre. Ya tú diste una entrada en el mundo espiritual, porque tú accediste, tú aceptaste. Porque puede darse el caso también que se te presente y en el mismo sueño tú rechazarla. Claro, yo lo viví. Decir que no, porque y Patricio también lo vivió. En el caso de Patricio fue un pacto de mucho dinero y él veía un perro grande, me acuerdo porque Patricio me ha contado esto varias veces. Es obvio que... El perro negro grande detrás de un hermano de él, pero escuche cómo es. Mientras él más caminaba donde estaba el dinero, más el perro iba abriendo la boca, con la boca grande para tragarse al hermano de él. Claro. Entonces él hizo una prueba en el sueño y se devolvió. Porque los sueños que son de pacto te dejan la conciencia. Claro, claro. Porque hay sueños donde tu conciencia no tiene esa... van pasando las cosas y tú dices, me soñé esto, pero hay un sueño donde tú tienes el poder de elegir. Sí. Y yo sé que eso me pasó a mí también. Los sueños de pacto te permiten elegir. No es algo como que, me soñé esto. Te permiten porque tú tienes que dar o la aprobación o la negación. Tú tienes que aceptarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque ningún pacto se puede hacer sin tu consentimiento. Porque si es de manera inconsciente es inválido. Porque tiene que tener un consentimiento. Entonces, hay personas cristianas que han recibido una comida en sueño. Ya, usted se me está adelantando. Es que Dios le está revelando. Es que, Dios mío, dígalo ya porque una comida en sueño. Hábleme de esto. ¿Afecta en lo físico? Dios mío. Porque la comieron, pero hay otras personas que se le han presentado a darle la comida y la han rechazado. No la han aceptado. Entonces no se da, pero si te la comiste, en el mundo espiritual produce estragos. Wow. Produce estragos. Y la persona comienza a sentirse rara y comienza a sentirse diferente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ya hubo un acceso. Dios mío, esto está fuerte. Yo tengo una persona que vino de Holanda a recibir liberación y fue en sueño que le dieron una comida. Wow. Y ella tomó la comida y ella vio a la persona que se le paró enfrente y le dio la comida, pero todavía ella no era cristiana. Es que mientras nosotros sigamos viendo cuerpo, vamos a estar confundidos. Ella no era cristiana todavía. Está luchando contra carne ni sangre. La lucha no es contra carne ni sangre, esto es una guerra carrafal contra las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Aleluya. Mira, aquí donde nosotros leímos, que no quiero dejar pasar, aquí donde nosotros leímos es nuestro hermano Job. Nuestro hermano Job fue una persona que perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió a sus amigos, perdió sus riquezas. Todo. Y nuestro hermano Job deseó morir por tantas situaciones y por tantas calamidades. Aquí donde leímos, él dice, yo no voy a refrenar mi lengua. Oye esto, oye esto. Y yo quiero que usted escuche esto y que usted ponga mucha atención a esto, porque a muchos de nosotros nos ha pasado. Y si no te ha pasado, esto es una alerta para que tú no permitas que te pase. No voy a refrenar mi lengua y yo voy a hablar tocante a mi amargura y a la aflicción de mi alma. Dios mío. Esto lo dijo Job. Santo Padre. Yo voy a hablar tocante a mi amargura y a la aflicción de mi alma. Entonces él comenzó a soltar todo lo que él sentía, toda su amargura, toda su tristeza, todo su dolor, deseando hasta morirse. Él dice en una parte que para que él salió del vientre de su madre, que se hubiera muerto mejor en el vientre de su madre. Entonces cuando tú pasas el día lamentando por la condición en la que estás, blasfemando por la situación en la que te encuentras, por lo deplorable, lo miserable que tú eres y lo infeliz que tú eres. Entonces cuando tú desenfrenas tu lengua a pasarte el día quejándote, maldiciendo, blasfemando, queriéndote morir en un estado de desesperación, de amargura y de aflicción, dice Job aquí. Y cuando yo llegué a la cama, yo creía que el aliento iba a venir a mí en la cama. Pero entonces tú pones, oye, a Jehová, diciéndole a Jehová, pero entonces tú pones un sueño que me
espanta, que me asusta. Dios mío. Y que me hace querer que mi alma sea disuelta. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ay, Entonces, ay, ay. ese es el sueño que viene de mí, de mi concupiscencia, de lo que yo pasé hablando el día, de lo que yo pasé declarando, de las quejas, de la amargura, de la aflicción por mi condición. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a hablar bien. Hay gente que son creadores de sueños. Ellos llaman. Ese es el sueño que viene del hombre. Y tenemos ese ejemplo aquí. Si te pasa el día entero hablando maldición, quejándote, ¿cómo vas a contar que el sueño va a ser de... Quejándote. ¿Cómo cuando te acuestes crees que vas a tener alivio en el sueño? Por tu condición, por tu situación. No. Tú vas a tener todo lo que hablaste en el día reflejado en esa conciencia. Se te va a reflejar en el sueño. Esas son las visiones que tú vas a ver. Esas son las imágenes que tú vas a ver. Todo esto es lo que te va a rodear en ese sueño. ¿Por qué? Porque pasaste el día hablando de esto. Alguien dijo que el subconsciente construye desde lo que habla la conciencia. Eso es así. Si el día completo, tú estando consciente, hablaste maldición, tristeza, desahucio, dolor, cosas negativas, en el subconsciente tú sembraste la semilla para que la noche lo opere en todo lo que sembraste. Entonces los espíritus, como nada más necesitan una brechita para hacer tremendo portón, te visitaron. Aprovechan esa puerta que te abriste en el día. Wow, Dios mío. Y cuando tú te acuestas, ¿qué es lo que viene? Terror. Nocturno. Terror. Dios mío, se activa. Viene un terror, viene un miedo, viene un espanto, se me para un espíritu al lado, alguien se acostó conmigo, me levanté con un moretón. No podía dormir, en la madrugada creía que me estaba asfixiando. ¿Por qué? Porque este tipo de sueños se unen, como decíamos al principio. El sueño tuyo se une porque le diste permiso al enemigo para entrar a tus sueños, a atacarte. Entonces te vas a ver de la misma manera que hablaste. Lo que usted acaba de decir ahora acaba de desatar una respuesta a través de una pregunta que va a bendecir a una línea muy corta y específica de la audiencia, que sus sueños no son con paja de coco ni aves negras, sino que tienen experiencia directamente con principados, que lo persiguen por un pacto que hizo un antepasado, un ancestro, que ellos quizás no estuvieron ahí, ni quizás la familia sabía, pero este pacto fue honrado con sangre, con sacrificio, y ellos están buscando a alguien que represente esa misma figura de esa familia para poder activarse otra vez en la descendencia. Sí. Sueños, que usted dijo, el sueño mío y el sueño de la tiniebla, que producen marcas físicas. Es posible que algo que esté pasando en mi conciencia tenga relevancia en el mundo físico, en mi cuerpo, en mi entorno. Sí. Dios mío, ¿qué es esto, padre? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y más cuando son cosas espirituales. Porque son cosas que te atacan directo. Entonces, por eso que vemos cosas, como hablábamos ahorita, de marcas en el cuerpo. Yo lo viví eso una vez. Marcas en el cuerpo. Yo he visto personas que salen aruñados. Sí, mi papá es así y yo también lo viví hasta que nosotros aruñados, oramos. con marcas, con moretones y todo este tipo de cosas. Entonces, aunque tú no estuviste en ese pacto que hicieron tus familiares, aunque tú no consentiste, pero tú llevas el ADN. Ay, ay, ay. Tú llevas el ADN de esa persona. Es por esto que tú ves que hay personas a los que se llama, que montan misterio, que el abuelo se lo pasa al nieto, el nieto se lo pasa al hijo. ¿Por qué? Porque eso viene de generación. Vamos a romper con algo. Siga con esa explicación, pero quiero a aquellos que les gusta siempre llevar las cosas a la lógica, al entendimiento humano, al hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de hacer los cálculos del cerebro. Cuando un rey tiene un hijo y el rey muere, ¿quién queda como rey? El hijo. Por Dios. El hijo. Siga. Pero mira, por ejemplo, Abraham fue el padre de la fe. Amigo de Dios. Pero hubo un generacional que se dio en Abraham, se dio en Isaac. Pero fuerte. Y se dio en Jacob. Dios mío. ¿Quién recibió la promesa de multiplicación? Abraham. Abraham. La esposa de Abraham, ¿qué era? Estéril. ¿Quién era el sucesor de Abraham? Isaac. La esposa de Isaac, ¿qué era? Estéril. Después de Isaac. Jacob. ¿Qué era la esposa de Jacob? Estéril también. Estéril. Raquel. O sea, ahí se dio un generacional. ¿Y esa esterilidad la puso Dios o la puso Satanás? Suelte eso aquí. La puso Satanás porque lo que Dios puso fue multiplicación. Ay, lo contrario lo puso el enemigo.
Por eso es que cada vez que iban a hacer un niño, iba una persecución de que mataran a los niños. Porque no era Dios que quería matar a los niños, era Satanás para que no naciera Jesús. Está muy fuerte esto. Y lo vemos Moisés también. Cada vez que nació una persona relevante, una matanza de niños. Una matanza de niños. ¿Para qué? Para tratar de matar hicimos un programa una palabra de multiplicación. Eso es muy clave eso. Que le dio el Señor a Abraham. Entonces va a venir una palabra, es lo que te digo, que Satanás va a perseguir lo que Dios dice de ti. Sí, sí. Entonces lo mismo que hizo Abraham en el tiempo del hambre, que fue ¿a dónde? A Egipto. Entonces allí pasó, donde él hizo pasar a Sara por su hermana, el rey la iba a tomar, pero el Señor se le presenta en sueño a Abimelech. Ahora, y le dice, no la toque porque tiene esposo. Yo vi otras generaciones bíblicas que nunca tuvieron contacto con sueños. Pero vemos que de la casa que viene Abraham es una casa que cree en las cosas astrales. El Señor dice, deja tu tierra y tu parentela, era para que suelte, porque en ese lugar había adivinación. Así es. Y operaban por medio de los sueños. Habían 12 casas que ellos utilizaban eso, que el enemigo quiso tergiversar las cosas de Dios. Podemos ver que cuando Abraham se va de allí, Dios trata con Abraham y en el entorno de Abraham a través de sueños. Tienen una misma maldición, pero están tratando en sueños. Ya sacó a Abraham de ahí. Exacto, pero también vemos que opera en sueños, pero Dios hablando en la vida de Isaac. Pero también vemos que opera en sueños en la vida de Jacob. Y después también en la vida de su hijo José. O sea, que Dios estaba rompiendo a través de los sueños maldiciones en esa familia. Viene pregunta que ya parece que la contesté, pero quiero oírlo de su boca. Dios puede quebrantar, así como hace un pacto por sueño con el diablo. Dios puede quebrantar una maldición, una persecución a través de un sueño, hacer una liberación incluso. Bueno, de eso no he tenido experiencia. Pero Dios tiene multiforme de revelarse. Pero no te puedo decir a ciencia cierta que Dios libertó en un sueño. Que Dios libertó en un sueño. Yo escuché a alguien, eso fue una experiencia. Pero no quito. No, ni yo tampoco. Que alguien pueda, porque yo no puedo limitar a Dios. Mire, pastora, yo le hago la pregunta porque un seguidor de Excelencia Cristiana me dijo que él, en el día, él sentía que él no era cristiano. Ahora Dios puede revelarte en el sueño que ya fue roto. Mire, exacto, en el día le pasó una experiencia y fue que él no era cristiano, estaba en corrupción. Pero ese día le dio con que no iba a pecar, sin ser cristiano, oye eso. Y que no voy a fallar. Y empieza a hacer, no voy a fallar porque quiero agradar a Dios. No es cristiano. Pues usted no sabe que en sueño él aceptó a Jesucristo. Sí. Él tuvo un sueño donde le dijeron, ¿quiere aceptar a Jesús? Él dijo, sí, yo acepto a Jesús. Y él dice que cuando se levantó, él sentía que era cristiano. Por eso le hice esa pregunta. Sí, mira qué pasa. En este caso, es un caso específico. Ya en él había una decisión. Aunque él no había recibido a Cristo, había decidido no pecar. Exacto. Había decidido no faltar. ¿Por qué? Porque había tomado una decisión de recibirlo. El Señor le está mostrando su futuro. El Señor le está mostrando lo que va a pasar en lo siguiente. Dios mío. Entonces le reveló cuál era el propósito de él con esta persona. Que es un caso que se puede dar. Un caso especial. Entonces ya hay cosas que primero suceden en el mundo espiritual y luego se manifiestan en el mundo físico. Cuidado, aquellos que estaban diciendo, no, yo le voy a aceptar cuando él me llame por sueño. Él vivió, él tuvo un día. Que a Dios le place que sucedan con X o tal persona, por eso no podemos engavetar a Dios. No, muy fuerte. Porque Dios, Moisés abrió el mar rojo, ¿con qué? Con una vara. Pero Elías abre el Jordán con un manto. Muy fuerte, claro. O sea, Dios se manifiesta como Él quiere. Ahorita está hablando de eso. Con diferentes personas. Muy fuerte esto, lo que Dios está haciendo. Mire, usted sabe, pastora, que hay personas que están teniendo sueños y estos sueños la gente lo toma tan a cuenta, tan como real, que estamos viendo decisiones que están siendo tomadas desde la perspectiva de los sueños. Gente que se sueñan que en el sueño se sueñan que esa mujer es suya. Pero ¿qué pasa? Se lo soñaron varias veces, pero esa mujer está casada, tiene 3 muchachos con un hombre. Olvídese. Déjeme decirle, pero yo sé que usted va... No le mate la emoción todavía tan temprano, déjeme desarrollar. Vamos a elevarlo en chin. Se sueñan que esa mujer es suya, se despiertan, ay Dios, este sueño tan raro, lo tienen al otro día, pero ya llevan donde la mujer que es casada y le dicen, tú vas a ser mi mujer, porque yo me soñé que tú y yo no estábamos casando. Hábleme de este tipo de sueños que están trayendo tragedia. Se dieron en el mundo espiritual, pero están trayendo problemas en el mundo físico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo identifico estos engaños? ¿Cómo me doy cuenta? Mira qué es lo que pasa. En la antigüedad, sabemos por el libro de Jeremías, capítulo 14, donde el Señor habla de personas que hablaban de sueños que Dios no puso. Se puso agria esta piña. Entonces, todo sueño que sea para tú tomar una decisión o que tenga que ver con la dirección de tu vida, tú tienes que traerlo a la luz de la palabra. Mire, no importa lo que usted se haya soñado. Si usted se lo soñó, le aseguro que aquí hay alguien que se soñó algo parecido
a lo que usted se soñó. ¿Hay alguna respuesta? Entonces, para usted tomar decisiones tan importantes como esta, y para usted escuchar o querer dirigirse por un sueño, usted tiene que estar muy seguro que ese sueño usted va a encontrar respuesta aquí en la palabra. Todos los sueños que usted quiera interpretar, búsquelo en la palabra que usted lo va a encontrar. Muy fuerte. Entonces, un sueño que te hable a ti de que fulana es tu esposa, pero que ya tiene una esposa con hijos, contradice la palabra. Sí, de una vez. Y todo lo que contradice la palabra Hay no problema. es de Dios. Wow. Entonces, así como Dios puede mostrarte cuál es tu esposa o cualquier otra cosa, también hay un enemigo que va a tratar de presentarte algo que se parece, o que va a tratar de confundirte, o que va a tratar de tronchar tu relación con Dios. Entonces tenemos que tener cuenta, por eso estamos especificando aquí. Estamos especificando aquí cuando Dios te habla en sueño, cuando Dios te revela en sueño, qué es lo que Dios te habla y qué es lo que Dios te revela. Entonces también estamos comparando el sueño que viene de ti, por lo que tú quieres, por lo que tú deseas, por lo que tú hablas. Pero también está el sueño que viene de Satanás. Sí, claro. Wow. O sea, el que siembra cizaña. Muy fuerte. La cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. Entonces Satanás siempre te va a presentar un sueño parecido a lo que Dios te habló, parecido a lo que Dios te reveló, para eso mismo, para traer confusión y tratar de hacerte caer en su trampa. Por un sueño así, a una persona le dijeron, una persona que dijo, yo me soñé que Dios me dijo que fulana es mi esposa. Y por eso mismo, porque la persona ya estaba casada, la persona le dijo, usted se soñó con el diablo porque Dios no contradice su palabra. Eso es así, Dios no contradice. Eso no viene de Dios, así mismo, descartado. Todo lo que no sea validado por la palabra no es de Dios. Mira, a mí muchas personas me llaman porque Dios me ha favorecido y cuando a Él le place, se activa el don de interpretación de sueños. Digo porque cuando Él le place, o el fluir de la interpretación de los sueños. Porque vemos en el libro de Génesis 37, la historia de José, donde él siendo apenas un adolescente, él era que tenía el llamado, pero quien interpretó su sueño era lo que estaba mal, sus hermanos. Así es. O sea, José no interpretaba sueños todavía. Él tuvo el sueño. Él tuvo el sueño y quien interpretaba el sueño eran sus hermanos. Ah, tú estás diciendo que nosotros nos postraremos. Oye, qué bien. Y el padre dijo, ¿qué? Él no viene a interpretar sueños, José. Déjame ver hasta que llega a la cárcel. Génesis capítulo 40. En la cárcel. En Génesis 40, 39, 40. Exacto, viene por ahí la interpretación de los sueños. Usted lo puede buscar. Y yo entendí, wow, a veces hay gente que no son de Dios que interpretan los sueños. Porque los hermanos de José estaban interpretando el sueño, pero eso no quiere decir que el don provenga de Dios. No, y que el don era de ellos. Entonces, ten cuidado. ¿A quién le cuenta tu sueño? Wow, Dios mío. Yo hice un video así. Wow, ¿es verdad, pastora? Sí, cuidado a quién le cuenta tu sueño. Porque yo creo que también se está dando el caso de que un sueño que no provenía de Dios, que era del mismo diablo, se lo contaste a alguien que te lo pintó como que era de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar? Entonces, ese sueño entra, ese sueño encaja en los sueños de la cizaña que mete el enemigo. Wow, lo que usted estaba diciendo. Son sueños, sueños incrustados. Como exactamente, wow, para eso mismo, para desviar, para confundir, para detener, para paralizar lo que ya Dios dijo. Yo sé que no todo el mundo puede interpretar sus sueños, pero yo creo que puede haber una guianza en caso de que alguien no lo interprete. ¿Cómo puedo recibir una dirección espiritual? Número 1, para saber de dónde viene el sueño. Y número 2, para tener más o menos, si es de Dios el sueño, una interpretación o saber más o menos qué Dios me quiere guiar. Mira, siempre el sueño de Dios te va a dar convicción y te va a dar paz. Sí. Lo que viene de Dios siempre te da convicción y te da paz, te da seguridad. O sea, yo estoy seguro que fue Dios que me habló. Wow. Entonces, hay una diferencia cuando Dios habla y hay una diferencia cuando el enemigo habla. Entonces, conforme tú te sientas, mira, hay personas que en el mismo sueño pueden discernir de dónde viene el sueño. Wow. Por lo que sienten en el sueño. Wow. Entonces, esa es una forma directa de usted identificar si el sueño viene de Dios, si viene de usted o si lo puso el enemigo. Dios mío. Conforme a lo que tú sientes en el mismo sueño. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dice que el sueño le quitó el sueño, pero el sueño venía de Dios. El sueño venía de Dios, pero le quitó el sueño, lo turbó. Y fue tan fuerte que se levantó turbado y se le fue el sueño. Se le fue el sueño le quitó el sueño. Y Daniel tuvo que venir bajo un poder. Bajo revelación. Y me gusta algo que pasa. ¿Quién le reveló el sueño a Daniel? Fue Dios, pero mire qué pasa. Espérate, yo me quiero ir encima para allá. Nabucodonosor recibe el sueño, se le olvida el sueño lo turba y se le quita el sueño. Porque la idea era demostrarle a él que el que puso el sueño fue Dios. Por eso el único que lo pudo revelar fue Dios.
¿Qué dijeron los adivinos y los sátrapas? Es imposible lo que tú estás pidiendo. Nadie había pedido algo así. Nadie. Esto solamente lo pueden revelar quien los dioses santos. Sí, sí, dicen ellos. Porque lo que Dios pone, es lo que te digo, lo que Dios pone trae revelación. Mire, quiero hacer una connotación de algo que pasa en el Génesis 30 y pico, cuando está José con los sueños frente a Faraón. Y también algo que pasa con Daniel. Los dos interpretan sueños, José y Daniel. Pero me llama la atención que la respuesta de José hacia Faraón en un momento que le dice, tú eres el que interpreta los sueños. Él le dice que la interpretación viene de Dios. Así es. Punto número 1, quien te vaya a interpretar el sueño, déjame concluir, viene Daniel. Y cuando Nabucodonosor le pide que interprete el sueño, él le pide un tiempo para orar. Eso está ahí en la Biblia. Para buscar revelación. Y presenta la Biblia, la oración que hace Daniel también. Sí. Al Dios de la sabiduría, al que una oración. Y se unió con dos que estaban en el mismo espíritu. Lo que quiere decir a usted que siente que tiene la interpretación de sueños, no se frustre si en el mismo momento no puede interpretarlo. Haga lo que sean José y Daniel, que iban a la presencia de Dios para que Dios les confirme el sueño. No siempre tú vas a poder interpretar un sueño la misma noche. Hay interpretaciones que tú tienes que buscar, son a futuro, porque son sueños proféticos. Son sueños proféticos. El caso de José, es lo que tú decías ahorita. El que tuvo el sueño fue José, mas José no entendía el sueño. Sus hermanos lo entendieron, pero no se lo explicaron a él. Lo que hicieron fue que trataron de desaparecerlo para que el sueño no se diera. Pero el que le dio el sueño a José, no se lo reveló en el mismo momento, se lo reveló cuando estaba en Egipto. Sí. ¿Por qué? Porque tenía que venir otro sueño que revelar el primero. Exacto. Y vemos también que cuando José interpreta el sueño del faraón, que este es otro punto, ya el tipo está interpretando los sueños. Para que se diera el de José, tuvo faraón que soñar. Exacto. Porque el complemento del sueño de José era el sueño del faraón. Dios mío, y el del copero, el panadero. Ay, Dios mío. Eso era un intervalo, un intermedio. Pero ya vemos para José, que siguiera fluyendo. Pero ya vemos un José que sin saber interpretar su sueño en un tiempo, ahora comenzó a interpretar el de los otros, porque son dimensiones espirituales. Son dimensiones espirituales. Fíjate que cada situación que le pasó a José fue un escalón que lo dimensionó a un nivel de gloria mayor y que lo empujaba a su destino profético. Cada cosa que le pasó, en vez de aplastarlo y en vez de destruirlo, lo empujaba hacia Faraón, porque el destino profético era donde estaba Faraón. Por eso cada cosa lo acercaba y cada acercamiento producía una revelación diferente. Ahora hablemos. Y lo acercaba a una persona que iba a hacer un lazo, exacto, un vínculo, para llevarlo a donde él tenía que llegar. Ahora yo quiero que hablemos del intérprete desde la perspectiva personal, o sea, en la vida de cada quien. El efecto que tiene que alguien tenga un sueño de Dios, pero se encuentre con el profeta viejo. Se encuentre con alguien que va a interpretar desde su perspectiva. Hay muchas situaciones que pudiéramos mencionar, en las que yo viví, usted también, donde hubo un tercero, que quizás por la fama que tuvo en un tiempo de que hacía algo de Dios, la gente le confió un sueño de esta temporada en que esa persona está desconectado de Dios. ¿Qué puede traer eso? Contar un sueño de parte de Dios, pero a la gente equivocada. Mira, eso puede traer un desenlace catastrófico. Se pueden dar situaciones difíciles, equivocaciones, divorcios, frustraciones, pérdidas. Se pueden dar un sinnúmero de cosas. Por eso es que tenemos que tener cuenta. Mira, todo el que se hace el sueño, esto va para todos. ¡Atención! Todo el que se hace un sueño, todo el que se hace un sueño, sea de Dios, sea suyo o sea de Satanás, en el mismo sueño algo queda que te hace saber algo del sueño, aunque no sea todo. Pero algo queda en el sueño que te hace saber si vino de Dios, si vino del enemigo, si vino de ti. Entonces, conforme a eso que te quedó ahí es que te queda la inquietud. Porque conforme a esa inquietud que te quedó o a ese saborcito, porque cuando es de Dios te queda como un saborcito, tú lo que quieres es confirmar. Tú lo que quieres es saber más, abundar un poco más. Ahora, todo el que te vaya a interpretar un sueño, que te lo haga por la palabra. Mire, yo siento una presencia de Dios. Estamos tranquilos, le voy a decir algo. Mire, pastora, lo que le voy a decir. La gente piensa que este tema, o no la gente para no generalizar, pero hay personas que piensan que este tema lo estamos tocando por la sensación. Si los sueños no fuesen importantes, no hubiese una industria que se está haciendo millonaria por los sueños. Y la Biblia no hablara de que Dios hable en los sueños. Mire esto, para ponérselo humano, al que es muy lógico. Hay una industria que le da mucha importancia a los sueños, la lotería. Porque de ahí es que nacen los que interpretan. Si José hubiese ido donde una de la gente de la lotería no le interpretan el sueño como que iba a ser grande, que no le hubiesen dicho, eso es 02 más 05, ve y juega lo que te va a sacar la loto.
Pero nosotros que estamos siendo entendidos en este tiempo, como la tribu de Isaacar, que era entendido en los tiempos, que nadie tenía que ir a decirle nada porque ellos sabían. Comprendemos que los sueños tienen una relevancia porque lo que se ve viene de lo que no se veía. Y un sueño puede estar hablando de muchas cosas en un solo encuentro. Así es. Entonces, pastora, mire esto. ¿Usted cree que una persona que tenga un sueño de Dios después de tenerlo se va a descarriar? Bueno, porque acuérdate que el descarriamiento, hay personas que han tenido incluso encuentros con Dios. Usted se va a poner fuerte aquí. Hay personas que han tenido encuentros con Dios, hay personas a las que Dios les ha hablado y se han descarriado. O sea, el descarriamiento no va a depender de la voluntad de la persona, de la decisión de la persona. Hay personas que Dios se les ha revelado que ellos dijeron, Dios mío, pero si tú aunque sea me dijera gente que le han visto el bigote a Dios. Que tú me digas, yo camino de rodillas, pero yo he visto gente que han visto, que han oído, que Dios lo ha abrazado, que lo ha cargado, que se han visto en una nube y se han descarriado. Como uno que me dice, yo me soñé que me metí en la boca de Dios. ¿Tú has escuchado la historia de Luis Urbay? Pero claro. A mí me estremece cada vez que yo escucho que Dios le decía, Dios le suplicaba que no se apartara. Que no se apartara. O sea, eso es insólito. Wow. Entonces hay personas que tienen privilegios tan grandes y como tú dices, ¿cómo se pudo apartar? ¿Cómo se pudo descarriar? ¿Por qué? Porque la voluntad permisiva, una decisión personal. Ahora ya la que iba, un sueño no obliga a tu conciencia ni tu voluntad. Jamás. Solo te da una advertencia y te deja el derecho de decidir. Claro, o te advierte, o te revela. Claro, pero tú decides. Pero nunca tu vida va a depender de un sueño, jamás. Esto está muy fuerte. Mira, yo quiero, antes de que se nos termine el tiempo, aquí en el mismo libro de Job, capítulo 4, se da otro tipo de situación que es muy importante, que va ligada al sueño de la cizaña que mete el enemigo y a la perspectiva de personas que se te acercan a juzgarte por la apariencia. Sí. Quizá le está pasando esto porque pecó. Sí. Esto le está sucediendo porque desobedeció a Dios. Sí. ¿A ti no te ha pasado que hay personas que te juzgan por lo que están viendo? Pero claro, eso es gratis. Por la apariencia. No se cobra por eso. En el libro de Job, capítulo 4, se da una situación con Elifaz, uno de los 3 amigos que van a decirle a Job que lo que le está pasando es por lo malo que es y por lo desobediente que es. Dios mío. Entonces, en esta situación, en el capítulo 4, verso 13, oye, dice él, yo no lo entendía, pero me fue revelado en visiones. Esto es Elifaz que está diciendo. Yo tuve una visión donde un espíritu, un fantasma, me pasó por el lado. Y yo tuve miedo y la piel se me erizó. Así mismo lo dice la revelación. Y escuché que me dijo. Entonces él comienza a descifrar todo lo que le dijo este espíritu. Eso está muy fuerte. De la incapacidad del hombre, de que si el hombre es algo delante de Dios. Entonces él está juzgando a Job. Conforme a lo que le dijo. Conforme a esta visión que él tuvo. No. Y conforme a esa visión que él tuvo, que le habló un fantasma. ¿Con quién se relaciona un fantasma? Con un espíritu malo, con un espíritu inmundo. Malo. Entonces, ¿con qué se relaciona un espíritu que te hace sentir miedo? Maldad. Las tinieblas, oscuridad. Como decimos comúnmente, se me engrifaron los pelos y sentí miedo, sentí terror. O sea, este sueño lo puso el enemigo. Lo puso un espíritu. Y conforme a este sueño que él tuvo, fue a donde Job a decirle, tú estás ahí por tu maldad. Tú estás ahí por tu mala cabeza. Tú estás ahí porque desobedeciste a Dios. Entonces tú lo que estás sufriendo es consecuencia de tu maldad. ¿Qué dice el Señor? Que ellos hablaron mal y Job tuvo que orar por ellos para que Jehová no lo matara. Para que no lo mate todito ahí, Dios mío. Entonces, hay tantos sueños, hermano. Entonces este sueño entra en la categoría del sueño de la cizaña que pone el diablo. Dios mío. Puede ser que Satanás sepa mi relación contigo, que tú y yo somos amigos. Pero Satanás quiere interponerse entre la relación que tú y yo tenemos. Y me va a poner un sueño contrario de ti. Que tú estás hablando mal de mí. Entonces, ¿qué va a venir ahí? Va a venir contienda y va a venir disensión. Esto fue lo que hizo este hombre. Habló, maltrató, golpeó a Job tocante a un sueño de una palabra que le dio un fantasma, que le dio un espíritu que le produjo terror y miedo. Entonces, nunca este sueño va a venir de Dios. Donde tú vas a oír un espíritu que te habla para tú venir a golpear,
a maltratar a una persona que está en proceso, wow, a una persona que está en una situación difícil. Sabemos por la palabra que la condición y la situación de Job no fue por pecado. No. Y que aún en la condición que estaba, que aún deseó morirse, el Señor no marca de que él haya blasfemado de Dios. Porque la apuesta no era que él dijera, era que blasfemara de Dios. Era que hablara mal de Dios. Eso fue lo que el diablo apostó. Wow. Quítale el cerco y tú verás si no blasfema de ti en tu propia presencia. Wow. Entonces hay sueños cizañosos que son para poner enemistades entre hermanos, enemistades entre pastores, enemistades entre ovejas y pastores. Porque Satanás quiere detener a ese pastor, porque quiere dividir la iglesia, porque quiere poner disensión. Entonces van a venir diferentes sueños. Y desde que yo tenga un sueño así, yo no te voy a tratar igual, no te voy a ver igual, no te voy a hablar igual. Entonces tenemos que tener mucha cuenta y tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que aprender a encasillar cada cosa donde va. Vamos a ayudar a la audiencia, porque hoy quizás todos los sueños no podremos interpretar y dar simbología de algunas cosas. Yo sé que al igual que Dios me ha permitido por su misericordia, la pastora también, Dios le permite interpretar sueños. Le voy a decir algo, hay personas que se sueñan con mucha carne y cosas así. Estos sueños que son así, donde hay como mucha carne, no me refiero a comida, ¿cómo le explico esto? Cerdo, que se sueñan con cerdos rodeándole, cosas así. Necesariamente tienen que ser sueños de invitación al pecado o una advertencia de pecado, algo así. Puede ser una advertencia, porque generalmente comparamos la carne con la concupiscencia. Exacto. Con la concupiscencia. Entonces este tipo de sueño puede ser un sueño de alerta. Alerta. Puede ser un sueño que te alerte, para que te corrijas, para que te examines, para que veas cómo está tu vida espiritual. Y a raíz de este sueño tú vengas delante del Señor, si tienes que confesar algo, si tienes que ponerte a cuenta, si tienes que corregirte, porque ya se te dio una alerta. Vamos a entrar a otro plano del sueño. Hay personas que se han soñado con serpientes, pastora, que están en su cama o están en su casa, están en una área específica y tienen estos sueños con serpientes, a veces no con una, a veces con muchas, a veces con una. Vamos a darle una interpretación. ¿Qué podría ser esto en sueño? Por la palabra y por lo que pasó en el huerto con la serpiente y Adán, exacto, podemos deducir que o hay una incitación a pecado, exacto, o hay un pecado oculto, o hay una intención de Satanás a que tú caigas en alguna tentación. Hablé de 3 vertientes, exacto, ¿verdad? Entonces se pueden dar estas 3 vertientes, pero siempre son acechanzas. Esas son acechanzas. Eso es lo que se llama un sueño de acechanza, donde el enemigo te está acechando. Te están ubicando. Te está acechando, te está persiguiendo, está tratando de que tú caigas, de que te ensucie, de que te envuelva. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con serpientes se relaciona con pecado. Una vez un empresario me llamó. Él se dedica al negocio vacuno de animales. Y justamente me dice él que tuvo un sueño donde todos los caballos de él se estaban muriendo de hambre. Son alertas. Entonces yo le dije, qué cosa de la vida que te voy a interpretar esto, pero bíblicamente hay un respaldo para la interpretación que te voy a dar. Le dije, viene miseria a tu casa y tienes que tomar una decisión. Ahora busca a Dios. Tú estás diezmando, estás ofrendando. Bueno, yo estaba dando ofrenda, pero no estoy diezmando. Bueno, le dije, posiblemente, porque no, examínate por ahí. Esa sea la puerta. Examínate pues resulta ser que luego él pasó por una etapa donde perdió vehículos que tenía, perdió muchas cosas. Y al tiempo fue que recuperó, y el asunto era por ahí, por el diezmo y la ofrenda. Bueno. No nos gusta a veces tocar mucho este tema. Asunto de él. Sí, asunto de él. Tú. Exacto, porque no queremos hacer doctrina de nada, ni dogma de hombre. Para tampoco, nada. pero la Biblia está ahí. Entonces, hay un sueño que a veces está atormentando a muchos hombres, donde una mujer se le siente en la cama e intima con ellos. Lo iba a saltar, pero el Espíritu me trató, que tenemos que pasar por esto. ¿Qué es lo que pasa cuando una gente tiene un tipo de sueño sexual constantemente y no recibe, o sea, siente que tiene un contacto hasta real, un sueño húmedo donde hay una reacción y la persona siente que está atado por esto y que no puede salir de ese bucle? Eso ya lo hablamos, lo explicamos al principio, que se podía dar la vertiente de que podía haber todavía una puerta abierta, podía haber una unión espiritual, acuérdate, hablábamos de aberraciones sexuales,
hablábamos de masturbación, sí, hablábamos de derramamiento de semen, hablábamos de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio. O sea, estos espíritus son atraídos nosotros ahí por todo este tipo de prácticas. Hicimos un en general, pero ahora vamos a hacer una acentuación porque al caso que me refiero. Decíamos que se puede dar esa parte, y acuérdate que aclaré también que se puede dar la parte donde ya tú estás santificado, donde has apartado por el Espíritu, siempre va a intentar afligirte, confundirte o tratar de por esa vía. Pero fue que me acordé de un caso, pastora, fue el caso de un hombre que me dice que siempre era la misma. Es un espíritu, era la misma figura, lo mismo, todo. Entonces, cuando es así... Ahí donde aconsejamos que te corrijas, que te examines, sí, a ver si cerraste o no cerraste la puerta. Entonces, muchas veces también la pornografía atrae estos tipos de espíritus. Abre esas puertas. O sea, son muchas las razones. Si en ninguna de esas razones tú dejaste puerta abierta, entonces puede ser que el enemigo lo que esté intentando afligirte. Entrando un poco más profundo, yo sé que el tiempo va transcurriendo, pero cuando es que una persona en un sueño se casa con un espíritu, ¿cómo esta persona puede desligarse de esto? ¿Cuáles son los pasos o cómo podríamos decir que hay una forma de liberación para este tipo de persecución? Sí, venimos delante del Señor. Mira, hay personas que se han renombrado como los super liberadores. No, el super liberador es el Espíritu Santo. Es el único. El máster es el Espíritu Santo. Que convence el pecado incluso. De hecho, hay cosas que tú puedes hacerla tú con Él. Porque Él es que te va a recordar. Hay cosas que nosotros la hicimos. Líbrame de los pecados que me son ocultos, dice David. Hay cosas que están ocultas, que pasaron conscientes, pero también hay otras que pasaron inconscientes. Hay cosas que entraron porque tú le diste permiso, pero hay otras que entraron porque otras personas que tienen que ver contigo le dieron permiso. O sea, yo no sé cuál es el caso. Puede ser que yo lo sepa, pero puede ser que yo no lo sepa. Pero para eso yo tengo al Espíritu Santo, mi amigo. Para eso yo tengo al Espíritu Santo, mi paracleto, mi ayudador, que me va a conducir a toda verdad y a toda justicia, que me va a recordar, le digo el Señor. El Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que yo le he hablado. Vengo delante del Espíritu Santo, tomo un propósito de ayuno y oración. Padre, si yo he olvidado algo, recuérdamelo. Todo lo que tenga que ver con mi pasado, todo lo que yo haya hecho pacto, compromiso con las tinieblas, recuérdamelo. Conforme vas recordando, vas renunciando, te va desligando, le vas quitando permiso y derecho a cualquier entidad, a cualquier espíritu que haya entrado en ti. Y el Espíritu Santo es tan bueno, que te va a recordar aún de lo que tú no te acuerdas. Pastora, yo soy un acérrimo defensor de eso que usted dice, porque una vez, recuerdo yo que a un evangelista le pasó, que estábamos en una reunión orando y eso, y él tenía ya varios años en el evangelio y predicaba terrible, y él usaba y todo. Y él ese día nos confesó que él no se acordaba que cuando niño lo habían llevado a un centro espiritista, porque quizá estaba muy niño, pero que el Señor le trajo ese recuerdo, él siendo adulto. ¡Wow! Así es, mío. así es. Y él dice, es importante que le pidamos al Señor. Oye, ese día nos marcó, porque era un hombre que siendo usado, porque él se acordó incluso de la sabache que le pusieron. Oye, se acordó de todo, dijo, oye. Entonces la mamá de él dice que no se acordaba, y en la investigación se dieron cuenta que fue la abuela que lo llevó. ¡Wow! Dios mío. Oye, qué locura. Es importante que le pidamos al Señor que nos revele esas cosas que vivimos, de las cuales ni siquiera nos acordamos. Y las que pasaron que no fueron por ti, sino porque otras personas la hicieron. Mira, hay gente que hablan hasta en los sueños. Hay muchas cosas que si uno desata aquí son muy sobrenaturales. ¿Cómo nosotros podemos tener un acercamiento a Dios para que no hable en sueños? Hay gente que quieren que Dios le hable en sueños, que lo están anhelando. ¿Es malo anhelar eso? No, claro, nada de lo que tú anheles que tenga que ver con Dios es malo. O sea, la Biblia de hecho dice que Él anhela que nosotros lo anhelemos. Que anhelemos, también nos mandan a desear los dones, anhelar los dones, sí. Que procuremos los dones, dice la Biblia. La única parte que tú puedes ser agayú es con lo de Dios. Con lo de Dios, sí. O sea, tú no te puedes saciar, tú no te puedes cansar, tú siempre tienes que tener hambre, siempre tienes que tener sed, siempre tienes que tener deseo, necesidad de Dios. O sea, en lo único que no te puedes cansar es en lo de Dios. Si tú ves que todavía hiciste esto, hiciste aquello, no funciona, síguelo intentando. Sigue buscando, síguelo llamando, síguelo invitando. Él te va a revelar, Él te va a hacer saber. Porque mire, mi hermano, es que no hay nada que pueda escapar del Espíritu Santo. Que no puede. Nada. Y si algo hay del pasado que no ha bastado con que tú confesaras a Cristo y tú quieres llegar más
porque puede haber algo ahí escondido, pero el Señor te lo va a revelar. Y Él mismo te va a dar la herramienta, la sabiduría, hasta la palabra para que tú se lo presentes. Sí. Amén. Entonces, acércate a Dios, entra en ayuno, entra en oración, pide al Espíritu Santo que te revele, que te ayude, y de hecho Él lo va a hacer, porque Dios es un Dios justo, bueno y fiel, y quiere que tú seas verdaderamente libre. Lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Ay, ay, ay. Mucha gente estarán quizás diciendo, wow, pero cada punto, porque es increíble hasta los textos bíblicos, cómo la misma Biblia va demostrando que, o sea, cómo son las cosas. Es que todo está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Todo lo encontramos en la Biblia. Mire, pastora, usted sabe que yo considero que hay gente que desde hoy en adelante van a cambiar su forma de hablar en el día. Me acordé de eso que usted dijo. Sí, es muy fuerte. Todo lo que está hablando en el día puede visitar tus sueños. Sí. Es tan peligroso que la Biblia dice que un día emite palabra a otro. Dios mío, nos vamos. Que Dios bendiga a la audiencia por este tiempo tan hermoso que ha dedicado. Sé que usted será edificado. Si quiere interpretar el sueño, órele a Dios y Él hará saber si usted puede o no. Así es. Porque también hay cosas para las que no fuimos destinados. Hay cosas que son don de Dios. Que son don de Dios, dados por Él. Que no se venden en la Duarte. Él se la da a quien le place. Tú puedes pagarle a un profeta, te voy a dar $2,000 para que me bendiga con un don. Déjese de eso. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Hay cosas que la encontramos solamente en Dios. Ahora sí le digo a usted que ore para que el Señor le revele cuál es su llamado. Amén. Dios te bendiga. Siempre decimos que te suscribas a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Amén. Acéptalo si no lo has hecho. Y luego te suscribas a tu casa, a tu familia, Excelencia Cristiana, que está velando, orando por ti, para que Dios te revele lo que quiere hacer contigo en este tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.